buenos días, Dios les bendiga en esta nueva mañana. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bendecidos en gran manera de parte de Dios. Damos toda la gloria a Dios en esta nueva mañana. ¿Sabe? Hoy es un nuevo día para dar gracias a Él. Hoy es un nuevo día para que tú comiences a glorificar su nombre. Hoy es un nuevo día para que lo que ayer no fue posible, hoy sea posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es nuevo día, ¿sabe para qué? Para reivindicarnos, para decir, Señor, aquí estoy, para decir, Señor, hoy empiezo en este momento a agradarte. Hoy empiezo en este momento a hacer lo que tú quieres que haga. Hoy empiezo en esta hora a decirte, Dios, aquí estoy. Y quiero que hoy tengamos la mejor disposición, más de la que estuviste ayer, porque de eso se trata el caminar con Dios, de eso se trata el vivir con Dios. Oremos entonces, digámosle a Dios en este momento, cuán dispuestos estamos para Él, y que Él pueda disfrutarse este tiempo con sus hijos, los que estamos aquí en la tierra, los que adoramos y alabamos su nombre en este momento. En esta hora es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso, es un tiempo de bendición para cada una de nuestras vidas. Así que te invito allí con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, con tu papá, con tu mamá, a que te unas y vamos a orar y vamos a entregar todo este tiempo a Dios, que nos ayude para que podamos ser agradables delante de Él. Oremos entonces. Padre, gracias te damos, oh Dios, en esta nueva mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra dice que tu nombre debe ser bendecido aquí en esta tierra. Y hoy, Señor, abrimos nuestra boca declarando que tú, Señor, eres santo. Padre, declaramos que tú eres Rey, declaramos que tú eres el único Dios verdadero. Declaramos que tú eres el Rey soberano que creó los cielos y la tierra y que tiene el poder y autoridad sobre todo lo que ha creado. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, diciéndote, Señor, somos tu creación. Y tú nos has revelado, oh Dios, lo oculto, aquello misterioso que no conocíamos. Por lo tanto, hoy nos rendimos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, en el cual, oh Dios, tú tienes complacencia. En el cual, oh Dios, tú nos has declarado que Él es el camino que nos lleva a tu presencia. Padre, que seas tú exaltado en este tiempo, en esta bendita hora, que aquí, Señor, un puñado de tus hijos se unen para darte gracias. Un puñado de tus hijos, oh Dios, muestra delante de ti un corazón agradecido, diciéndote, Dios, aquí estamos por tu misericordia. No por lo que nosotros nos creamos ser, sino simplemente por tu misericordia. Porque nada somos sin ti, dice tu palabra. Nada somos sin ti. Nuestra vida no tiene sentido si tú no estás en nosotros. Si tú no diriges nuestras vidas. Si tú no nos ayudas, oh Dios, cada día. Por eso creemos, Señor, que hoy tú estás con nosotros y que nos ayudas a seguir adelante. Padre, gracias. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, sea ministrado cada corazón, cada persona en este momento allí, que se ha conectado, que está en esta transmisión, que va a escuchar tu palabra. Oh Dios de gloria, que todo su ser, oh Dios, en este momento sienta tu presencia, porque yo creo, oh Dios, lo que dice tu palabra, que tú quieres que te conozcamos. Que dices, vengan a mí y yo iré a vosotros. Padre, toma el control de cada familia, de cada hogar, de cada persona, Señor, en este momento. Con el respaldo tuyo, por tu misericordia y por tu bondad, oh Dios, podamos recibir conocimiento, podamos recibir revelación, podamos recibir, oh Dios, lo que ha sido hasta el día de hoy no conocido para nosotros, lo que ha sido hasta el día de hoy oculto para nosotros, Señor. Te bendecimos y te amamos y creemos, Dios, que tú, Señor, seguirás llevando tu obra a cabo, oh Dios, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Es día de bendición, es día de buenas nuevas, es día de excelentes noticias para el pueblo de Dios y también para aquellos que no le conocen todavía. Entonces, vamos entonces a empezar a ver cuál es la palabra, la enseñanza que Dios nos trae hoy, que primero comenzó a enseñarme a mí y que ahora puedo transmitirle, porque así a Dios le ha placido hoy. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 6, y vamos a leer el versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Dios hoy. ¿Está dispuesto? ¿Estás dispuesto para que Dios te hable? ¿Estás dispuesto para que Dios siga ministrando a tu vida? ¿Estás dispuesto para que Dios siga desarrollando lo que empezó un día en ti? Entonces hoy Dios nos trae esta palabra. Dice la palabra de Dios así, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero que nos quedemos con lo que está allí dicho después del punto. Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Diga conmigo allí, hágase tu voluntad, escríbalo si quiere. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces estamos declarando aquí, conforme nos dice la palabra, de que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con un compromiso que debemos tener para con Dios en agradecimiento. ¿Sabe una cosa? Dios quiere que su pueblo, que sus hijos hagan su voluntad. ¿Por qué? Porque Él un día te escogió a ti y a mí y a todos los que Él ha llamado para hacer su voluntad. Porque si tú le perteneces a Él, tú debes ser representación de Él aquí en la tierra. Tú debes ser como Él dice que debes ser aquí en la tierra. ¿Sabe? Allá donde Él está, allá en su gloria, allá en el reino de los cielos, allá en ese lugar se hace su voluntad. Todos están dispuestos para ver qué dice, para hacer. Nosotros aquí en la tierra tenemos que hacer su voluntad, porque ya Dios te escogió a ti, me escogió a mí para Él. Por lo tanto, te va a ayudar, te va a enseñar, te va a llevar a hacer su voluntad. ¿Sabe? Una de las cosas que hace aquí hoy en día, bueno, en este tiempo ha habido lluvia, pero hace bastante calor. Y Dios quiere que en medio de cualquier circunstancia, haga frío, calor, cualquier situación, usted pueda hacer su voluntad. Esto tomándolo así como algo en lo cual tenemos que tener en cuenta de las cosas cotidianas que vivimos y que estamos totalmente preparados de parte de Dios para enfrentar. Entonces, esta palabra es una palabra que nos confronta mucho y que al mismo tiempo sentimos a veces que nos exige mucho, porque ser como Dios o representar a Dios, al que es perfecto, diría uno, esto es imposible. Pero sabes, Dios no te pide nada que tú no puedas hacer. ¿Sabes por qué? Primero porque Él no te ha dejado solo y Él sabe que tú solo no lo puedes hacer. Que sin ti es imposible, sin Él es imposible que lo hagamos. Pero con la ayuda de Él va a ser posible. Así que yo te quiero decir en esta mañana que Dios quiere que nosotros entendamos primeramente esto, de qué es hacer la voluntad de Dios, de cómo hacerla y decir, bueno Señor, para mí ha sido difícil, pero yo sé que tú hoy me vas a ayudar. Que tú puedas decir, Señor, yo creo que hoy tú me vas a ayudar a hacer tu voluntad. Yo creo que hoy me vas a enseñar un poco de cómo hacer esto. Tal vez lo he leído, tal vez me sé versículos, pero me cuesta hacerlo. Entonces hoy vamos a estar preparados para eso y vamos entonces a desarrollar esto. Mira, cuando allí dice en el versículo 10 primero, después del hágase tu voluntad,
¿Sabe? El hacer la voluntad de Dios tiene que ver primeramente conocer quién es Él. Tener idea o tener la identidad de cómo o quién es Él y cómo funciona Él. ¿Dónde está Él? Dice acá, venga tu reino. Antes del hágase tu voluntad, dice, venga tu reino. Por lo tanto, para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber primero cómo funciona su reino. Hágase tu voluntad, tiene que ver primero con saber cuál es el reino de Dios o quién o de quién se trata. ¿Sabe? Él es rey, dice la palabra de Dios. Él es el rey de reyes. O sea, nadie está por encima de él. Él es el rey de todo. Entonces, teniendo en cuenta ya esto de que Dios es rey y que hay una manera como el rey gobierna, eso lo tenemos que tener claro. Si yo no tengo claro esto, no voy a saber entonces cómo manejarme, cómo conducirme. Entonces, primero que todo tienes que tener en cuenta de que Él es rey, que Él es Señor y que Él es amo tuyo. Por lo tanto, también después descubrirás y sabrás, como dice la Biblia, que Él es tu Salvador. Entonces, cuando ya tú dices, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, ¿qué dice el rey que debo hacer? Porque estoy considerando cuál es mi posición frente al que me creó. Yo como criatura de Dios, como creación de Dios, ahora como hijo de Dios, por medio de Cristo Jesús, tengo que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué dice el rey que debo hacer? ¿Qué dice mi Señor que yo debo hacer? Ya yo empiezo a no tener autoridad propia, si dijéramos por ahí entre comillas esto, de que yo voy a hacer lo que yo quiero, sino quiero hacer tu voluntad, porque mi corazón está plenamente agradecido por lo que hiciste por mí. Entonces las cosas comienzan a tener un sentido, una línea verdadera, una línea perfecta que me va a llevar siempre a hacer lo correcto. Entonces ya sabes, primero tener en cuenta de que Él es rey, de que Él es tu Señor, de que Él es tu amo, y por lo tanto tú vas a decir, aquí está tu siervo. Ya tú vas a saber cuál es tu posición delante del rey. ¿Sabe? El rey solo da órdenes. Un rey solo ordena, y él tiene a su cargo muchas personas, súbditos, que dicen que dice el rey que haga. Cuando yo entiendo esto, yo voy a hacer lo que el rey dice. Dice la palabra de Dios, quiero que vayamos allí porque vamos a puntualizar, a ser muy enfáticos en esto de lo que es el reino de Dios, que es muy extenso para explicar, pero vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17. Y ahí dice algo tan sencillo como esto. Mira lo que dice. Para entender un poquito, tener la idea de lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos da 3 puntos principales que tenemos que tener claro. Primero, justicia, paz y gozo. Pero todo esto tiene que ver cómo es en Dios, no como nosotros lo hemos entendido humanamente, terrenalmente. ¿Sabe? Hay un tipo de justicia que es la de aquí terrenal, que nada tiene que ver con la de Dios. Y quisiéramos que fuese así, pero eso no puede ser, porque entonces sería igual a la de Dios. Y Dios siempre va a hacer una distinción entre lo que Él es y la creación. Dios es el creador. Entonces, fíjense, mire, habla de la justicia de Dios, de la paz de Dios, del gozo que Dios da. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta primero en estas cositas para entender un poco acerca de hacer su voluntad. ¿Qué es aquello que tiene que ver con la justicia de Dios? Que tú debes tener una vida que tiene que ver con santidad y en obediencia. ¿Cómo así que con santidad? Santidad, el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Santidad es aquella condición o aquel funcionamiento o estilo de vida que tiene que ver con la de aquel que es santo, que es Dios.
Amén, ten en cuenta eso, apúntalo. Santidad es caminar como Dios dice, tomar esos atributos que son de Dios, comenzarlos a aplicar a nuestra vida para poder estar allí. La santidad nosotros no la vamos a alcanzar por nuestra propia cuenta, mis hermanos, mis amados amigos, aquellos que me escuchan. La santidad solo la puede dar Dios. ¿Qué hace Dios? Dios pone en ti el Espíritu Santo y comienza el proceso de santificación. El Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo, una obra en ti que tú ni siquiera sabes, pero que Él sí sabe. Y Él te va a enseñar. Entonces empezamos ese proceso allí. Por lo tanto, es necesario e indispensable ingrediente aquí, la obediencia. Cuando tú eres obediente, agradas a Dios. Cuando tú eres obediente a lo que Él dice, vas a hacer como Él dice y se va a agradar. El Señor Jesucristo, cuando entró a las aguas, estaba delante del profeta Juan, allí en el Jordán, que llegó a bautizarse. Él dice que se sumergió en el agua y estando ahí orando, dice que los cielos fueron abiertos y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Dios no dijo: esta es la gente en la que yo tengo complacencia. Dijo: este es mi Hijo, solamente refiriéndose a Jesucristo. No había nadie más que le diera complacencia a Dios. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, en el que yo me complazco. Por lo tanto, no había que poner la mirada más a nadie sino en su Hijo. ¿Para qué? Para poder agradar al Padre, para poder agradar a Dios, para poder agradar al Rey Celestial, para poder entrar en esa condición del reino de Dios, el reino de los cielos. Él dice: hágase, dice la palabra de Dios allí, hágase su voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Y entonces ya vemos de lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Cuando tú vives una vida así, es decir, tratando de considerar lo que Dios dice para hacer, para aplicar a tu vida y para obedecer, para realizarlo, vas a hacer la justicia de Dios. Eso hizo el Señor Jesús, fue y ha sido y será nuestro mayor ejemplo. No hay como Él, no hay nadie como Él. Por eso tenemos que ir a nuestro modelo principal, el que nunca cometió un error, el que hizo todo perfectamente y el que siempre hizo la voluntad del Padre, de Dios. Cuando habla de la paz, teniendo en cuenta esto del reino de Dios, la paz de Dios tiene que ver con una tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu Santo, que debe darse entre creyentes y en la relación entre el creyente y Dios. Es decir, no sé, esa tranquilidad, dependiendo del concepto que tengas de tranquilidad, dice aquí que es una tranquilidad amorosa, que es producida por el Espíritu Santo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice ya en el libro, en Gálatas, capítulo 5, habla de los frutos del Espíritu Santo, y empieza: amor, gozo, paz. Mire, la paz es fruto del Espíritu Santo. La paz de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Hay una paz que es una paz que el mundo se ha inventado y se ha creado, porque el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo te va a dar un tipo de paz que no tiene nada que ver con la que es de Él. Y solamente Dios te la puede dar por medio del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, se comienza a desarrollar su fruto, y uno de esos elementos es la paz de Dios. La paz de Dios y el gozo del que vamos a hablar ahorita. Entonces esa paz tiene que estar en nosotros. Que tú produzcas eso a los demás. A los demás creyentes, y también delante de Dios tienes que ir delante de Dios en paz. ¿Y sabes cuándo tienes tu paz? Cuando tú eres obediente, cuando has hecho lo que Él ha dicho que te diga, porque tú lo sientes. Es algo que tal vez a uno no le puede costar explicar, pero en el Espíritu se entiende y tú vas tranquilamente. La palabra de Dios dice que vayamos delante de Él confiadamente. No podemos ir delante de Dios con un terror
de miedo, porque Dios no está ahí como para destruirnos, sino que cuando tú sabes quién es Él, tú vas confiado. Cuando uno conoce quién es mi papá, cuando tú conoces quién es tu papá aquí terrenal, cuando tú sabes cómo llegar delante de tu papá aquí, tú vas a hacerlo. Cuando tú tienes confianza con tu papá, independientemente cualquier sea la embarrada que hayas tenido, tú vas a llegar delante de Él y vas a hablar con Él. Porque tu papá no está ahí esperando para acabarte, sino quiere escucharte. Quiere escucharte. Si te equivocaste, vas a reconocer. Y sabe, cuando eso sucede, hay algo que uno a veces no entiende. Y eso lo vuelve nada a uno. Cuando el hijo viene y le dice a uno, papá, mira, cometí este error, me la embarré, perdona. Hay una actitud correcta. Dice la palabra que haya misericordia aquel que hace esto. Y sabe, eso sucede nosotros con nuestros hijos. En vez de pronto la ira que se tenía por la falta que hizo, dice uno, ¿verdad? Pero ya me desarmó. Porque vino, yo ni siquiera lo llamé, él vino y me confesó y me volvió nada. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es esto del reino de Dios. Esto como 3 puntos allí principales o básicos para nosotros poder entender de alguna manera lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, sepamos que esto viene de parte del Espíritu Santo, y si es de parte del Espíritu Santo es porque Dios lo puso en ti, tú no lo tenías. Tú tenías tal vez la paz que dice el mundo en la que tú debes estar, y paz no es estar acostado y sabroso allí, donde no hay ningún problema, donde no hay ninguna situación, sino que aún en medio de situaciones adversas tú te mantienes con la compostura que Dios dice que debes tener. Entonces, vamos a hablar del gozo en el Espíritu Santo. Dice aquí, es una actitud permanente de alabanza y de gratitud de parte del creyente, de parte de aquel que ha creído en Dios, de parte de aquel que tiene confianza en Dios. Dice, sin importar las circunstancias, lo cual fluye a partir de una confianza personal en la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, tú vas a entender de que hay cosas que tú quieres pero que no suceden, porque simplemente Dios dijo, yo no quiero que eso suceda. Yo sé que esto no te va a servir, aunque tú no lo entiendas ni yo lo entienda, yo voy a sentir paz. Porque sé, primero que todo, que Él es soberano. Y frente a eso yo no me voy a oponer. Cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando entendemos de que Él es soberano, uno simplemente agacha la cabeza y dice, Señor, tú eres el que mandas, tú eres el que creaste, tú eres el que sabes todas las cosas, tú eres el que puedes hacer como tú quieras. Y yo soy parte de eso que tú quieres hacer como tú quieras. Entonces voy a estar tranquilo, porque ¿sabes por qué? Porque el Señor nunca se equivoca. El Señor no comete errores. Que nosotros no entendamos tal vez eso que Él te está permitiendo, las circunstancias que Él está permitiendo, pero sabes, Él no se equivoca. Y como yo sé que Él no se equivoca, y como tú sabes que Él no se equivoca, como lo has entendido, tú tienes que estar tranquilo, porque tal vez la decisión o el deseo que tú tienes sí está errado, con las mejores intenciones tal vez, pero Dios dice, eso no está dentro de mi diseño y eso no te va a ayudar en tu vida. Tal vez se vea bien ahorita, pero te va a traer unas consecuencias que después te vas a lamentar. Por lo tanto, no va a suceder, yo no lo voy a permitir. ¿Sabe? Nosotros como papás sabemos y conocemos mucho más de nuestros hijos porque ellos apenas se están desarrollando. Y ya nosotros hemos cometido una cantidad de errores que vamos a evitar de que les sucedan a nuestros hijos. Porque ellos apenas están descubriendo, están probando. Ya nosotros vamos adelante. Y así es Dios, ya Dios conoce todo. Entonces va a evitar, el niño, el hijo hace pataletas. Se enoja porque el papá no le da, porque el papá no le permite. Pero ¿sabe por qué? Porque el papá lo está cuidando. Porque el papá le está evitando un dolor que le va a venir. Porque el papá no quiere que venga eso que tal vez va a traer una cosa terrible a su vida. Entonces, tenemos que estar confiados allí. Tenemos que estar tranquilos. Y eso tiene que producir, por lo tanto, gozo. Porque acepto lo que Él dice y no lo que a mí me parece. Entonces, allí estamos
estableciendo eso del reino de Dios. Dice, venga tu reino, pero cuando eso yo lo aplico a mi vida, el reino de Dios está operando en mí. ¿Sabe? La tierra no tiene el reino de Dios establecido. La tierra funciona de una manera diferente. El sistema de esta tierra funciona de una manera diferente. Mira lo que dice allá en Primera de Juan. Yo quiero que vaya ahí conmigo, porque no quiero que tal vez crea que son palabras mías, sino mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir algo muy fuerte y verdadero. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Vamos a ver qué nos dice esta otra traducción. Dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Esta versión dice, es más puntual. Dice que nosotros podemos saber que somos de Dios, pero también tenemos que tener claro, porque dice la palabra allí, que el resto de la gente está dominada por el diablo. Wow. Es más fuerte esta, ¿no? Sabemos que somos de Dios, dice otra traducción, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. La Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Dios está diciendo que nosotros tenemos que tener claro de quiénes somos, y por lo tanto también tener claro cómo funciona este sistema. Mire, a usted no se le dificulta hacer lo malo, a usted le cuesta hacer lo bueno, lo que es correcto. La justicia aquí de esta tierra, cómo funcionan las cosas, se le dificulta hacerla de manera correcta. La corrupción está desde siempre ha estado. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que cuando tú oras, el Padre Nuestro, porque estamos hablando aquí del Padre Nuestro. El Señor Jesús en el Mateo capítulo 6 enseña a sus discípulos a orar. Ellos dicen, nosotros no sabemos orar, Señor, queremos que nos enseñe. Y Él hace una comparación de cómo se oraba en la época, de estas personas que buscaban ser reconocidas públicamente porque tenían mucha palabrería. Y Él dice, más bien sabe que cierra la puerta y métete allá en el secreto, que nadie se dé cuenta, porque es que tú no vas a buscar eso. Tú vas a buscar a Dios allá, que nadie te vea y que nadie sepa. Y después lo que tú hagas allá en el secreto, Dios lo va a hacer público. Dios te va a dar ese reconocimiento públicamente. Entonces le dice, encierra la puerta y cuando ores allí en el secreto, ora. Y comienza a orar. Vosotros después, dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice el versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, cuando tú estás diciendo esto, cuando tú estás orando el Padre Nuestro, tú estás diciendo, Señor, yo quiero que así como se hace allá arriba en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Y el Señor te dice, bueno, para eso te tengo a ti allá, porque tú eres mío. Entonces tú vas a hacer como se hace aquí arriba. Coméntales, diles, enséñales cómo es la situación, cómo se debe hacer. Enséñales quién soy, enséñales qué digo, enséñales cómo se hace. Y esto no es de pastores, esto no es de evangelistas, esto no es de ningún título. Esto se trata de todo aquel que ha creído en Dios y en Cristo Jesús. Esto se trata de un compromiso del creyente, porque está agradecido con lo que Dios hizo. ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos separa, eso se llama ser santo. Nos separa del mundo para Él. El mundo está, y Dios tiene misericordia de los que estamos aquí en el mundo. Yo viví mucho tiempo sin conocer a Dios y tuvo misericordia de mí, porque antes de morir yo ya lo conozco. Y no fue porque Dios no me había hablado, Dios me había hablado, me había dicho, mira, ojo, y me había salvado de la muerte aún, pero me dijo, mira cómo te encuentras tú. Y sé que a ti también te habrá dicho, por lo tanto tú dices, Señor, aquí estoy ahora, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte. ¿Sabes? Es un proceso, es un día a día. Y dice aquí la palabra, que cuando tú oras, porque se supone que esta es la oración del Padre Nuestro, ya después dice allí que tú pides el pan, danos el pan de cada día,
guárdanos del mal, perdónanos, etcétera, etcétera. Pero estamos puntualizando solamente este versículo, el de hacer la voluntad. Y hablamos ya de lo que es el reino, de lo que tiene que ver con el reino de los cielos, a un resumen máximo, porque eso es muy extenso. Pero para ir entendiendo esta cosa y para saber cómo debemos hacer. Entonces, me fascina mucho porque el Señor siempre nos lleva a morir. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo capítulo 26, 39. Mateo 26, versículo 39. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esto? Que el Señor nos coge aquí para tomar señalamientos por afuera. Mire lo que dice la palabra, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús está orando aquí. Dice que está en profundo dolor. Está allí en una situación muy dolorosa en su alma. Y Él está diciendo aquí: Señor, no se haga como yo, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque ¿sabe qué? Usted siempre va a tener, usted y yo vamos a tener siempre una pelea entre hacer lo que yo quiero y hacer lo que dice Dios que debo hacer. Y allí entonces es donde decidimos, y allí es donde agradamos o no a Dios. Porque cuando se hace lo que yo quiero, no me está interesando en ese momento lo que Dios dice. Entonces yo estoy primero que Él. Mi deseo, mi sentimiento, mi buena intención está por encima de lo que Dios dice y de cómo se debe hacer. Entonces, hemos dicho, o la palabra dice que Él debe estar, Él es sobre todas las cosas. Dice allá que de los mandamientos dice que amará al Señor por encima de todas las cosas y que Él debe ser el primero. Pero ¿sabe qué? Eso teóricamente no lo sabemos y no podemos saber el versículo y todo, pero realmente nuestra vida funciona así. Está Dios siempre primero que cualquier cosa que deseemos. O que con nuestra buena intención queremos hacer. ¿Sabe? A Dios no le sorprenden las buenas intenciones. A Dios le sorprende cuando tú eres obediente. A Dios le agrada cuando tú eres obediente a lo que Él dice. Y dice aquí que el Señor dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo está allí porque Él sabe cuál ha sido el propósito por el cual ha estado en esta tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él dice que tiene que ir a la cruz. Ya Él ha dicho aquí que Él tiene que ir a la cruz y que tiene que padecer allí, que tiene que tomar los pecados del mundo y pagar por ellos allí, porque la ira de Dios se da derramada sobre Él. No sobre el mundo, sino sobre Él, para librarnos a nosotros de eso. Entonces, te va a costar, te lo digo ahora porque la palabra dice, te va a costar hacer la voluntad de Dios, porque vas a llevarte a una negación a tu voluntad. Mira entonces, es lo que sucede. Cuando el Señor Jesús declaró estas palabras, también unos capítulos atrás había dicho lo siguiente. Yo quiero que vayas conmigo allí porque yo quiero que tú recibas esta palabra y la tomes. Mira lo que dice en Mateo capítulo 17 versículo 23. Perdón, es Mateo 16. Ok, estaba equivocado aquí. Mateo 16 versículos 23 y 24. Mira lo que dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor Jesús le dijo estas palabras a Pedro. Versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué le había dicho el Señor Jesucristo a Pedro, a los discípulos? Que él tenía que ir a la cruz para poder hacerse la voluntad de Dios aquí en la tierra, para salvar al mundo de la condenación en la que está. Entonces Pedro le dice: Señor, yo no voy a permitir que a ti te cojan, ni te maten, ni te crucifiquen, ni te hagan como tú dices que van a hacer. Entonces le dice:
apártate de mí, Satanás. ¿Sabes? Satanás puede llegar de esa manera y te va a llevar a desviarte de los propósitos y de la voluntad de Dios. Pedro, estando con él allí, Pedro es allí, hace referencia a nosotros. A veces hay cosas que usted quiere evitar, que Dios dice, hey, pero esa no es mi voluntad. Mira, hay muertes que van a llegar porque es la voluntad de Dios. Y usted quiere evitarlas. Aún oramos para que no se muera. No queremos que esa persona deje de estar con nosotros aquí. No queremos que se vaya, no queremos que deje de existir. Pero dice el Señor, hey, esa es mi voluntad. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios aquí? Que su Hijo muriera, para poder llevarnos a nosotros a su presencia. No había otro camino, no había otra manera. Así a Dios le plació, ¿sabe? En su soberanía Dios decidió así. Entonces, por eso el Señor lo exhorta de esa manera, porque dice, pero no tienes la mirada puesta en las cosas que Dios ha dicho y como Él ha determinado que sean, sino te interesa más lo que le puede pasar a un hombre en su condición física y natural, y de cómo se puede ver, porque la palabra dice que Él fue vuelto destrozado allí en la cruz, fue vuelto una sola llaga ahí en la cruz, fue desgarrado, fue avergonzado, fue desangrado totalmente, pero sabe, esa era la voluntad de Dios. Y eso choca con nosotros, porque nosotros no creemos que eso venga de parte de Dios. Entonces se vuelve un conflicto el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando se trata de este tipo de cosas. Y así como Pedro, también nosotros. Pero sabes, a Dios le plació que es así y así va a ser, no hay otra. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que no tienes que poner la mirada en las cosas de aquí de la tierra, de cómo los hombres la ven, cómo los hombres dicen que es justicia, cómo los hombres dicen que debe ser, sino como Dios dice que es. Y lo otro, que es el versículo 24, dice, si alguno no quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe? El seguir al Señor cuesta. El seguir al Señor te va a costar. El seguir al Señor te va a llevar a hacer cosas que no quieres hacer, pero que por amor y por agradecimiento a lo que Él ya hizo, tú dices, Señor, yo lo voy a hacer. Mira cómo dice esta versión. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto no es para todos. Esto es para aquellos que están dispuestos. Dios no obliga a nadie. Y cuando nosotros tomamos esta decisión es de una manera voluntaria. Dios no obliga a nadie. Y es algo que Él mismo pone en ti. Que Él mismo pone en ti para que tú lo puedas lograr hacer. ¿Sabe? Hay personas hoy en día que quieren seguir a Dios, pero a su manera, y viven una vida terrible, una vida de amargura, una vida porque todo el tiempo está diciendo es que a mí me toca, es que a mí me toca, es que si no lo hago, es que ¿qué va a decir? No. Esta es una cuestión de convicción y de identidad con el que está allá arriba, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted no tiene identidad, si usted no tiene esta convicción, usted le va a costar y por lo tanto no lo va a lograr porque usted está haciéndolo solo. Entonces Dios nos recuerda hoy cómo es su voluntad, cómo hacer su voluntad y qué es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos y comprometidos a hacer. Niégate a ti mismo, dice el Señor, si quieres ser mi seguidor, mi discípulo. Tiene que ver con poner primero los intereses del reino de Dios antes que los tuyos. Y eso cuesta, eso a nadie le gusta, nadie dice amén, nadie dice gloria a Dios allí. Porque es que tienes que negarte. ¿Sabe? Negarte a estar en la sabrosura, negarte a estar en el deleite. Dios no dice que tú no puedes hacerlo, que tú no puedes disfrutar cosas así. Él no está en contra de disfrutar, de tener, pero sí está en contra de que tú digas que eres de Él cuando no haces su voluntad. Eso es imposible.
No poner las cosas no poner la mirada en las cosas del cielo te va a llevar a vivir una vida de amargura. De decir que tú eres hijo de Dios y vives una vida amarga. Una vida que no tiene nada que ver con Dios. Una vida que no identifica a Dios. Entonces, uno tiene que ser honesto con uno mismo. O eres o no eres. Hay situaciones que tenemos que manejar. Sí, que es imposible no estar allí. Hay escenarios en donde tenemos que enfrentar. Pero ante todo, que se dé claridad y se dé una distinción. Y no porque yo sea o tú seas el más súper espiritual, no. Sino porque has tenido identidad. Has tenido claro que el propósito por el cual tú estás aquí no es el tuyo, sino el de Dios. Y es para hacer su voluntad. Entonces eso me va a llegar a que yo nada soy. Yo estaba muerto, dice la palabra allá en Efesios, que estábamos muertos sin vida por causa de nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero que Él nos dio al Señor Jesucristo para salvarnos de eso, para quitar esa condición que teníamos. Entonces, ten en cuenta lo siguiente, apúntalo allí. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con someterte voluntariamente a los propósitos, los planes y para la gloria de Dios. No hay otra cosa. Si esa no es tu motivación, vas a estar desviado en todo momento. Vas a estar perfilado a lo que Dios dice. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no va a haber conflicto entre la voluntad divina y los deseos tuyos. Los deseos tuyos se niegan para que se haga lo que Él dice. Esto es fuerte. El Señor dijo que esto es para valientes, que esto no es para cobardes. Y nosotros somos valientes cuando nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo. No es porque tú seas el más fuerte, no. Cuando tú eres dirigido, cuando tú aceptas la voz de Dios y la realizas. Mira lo que dice dentro de esto, Juan 4:34, lo que el Señor Jesús nos dio como ejemplo frente a las situaciones cotidianas nuestras. Juan 4:34, mira lo que dice. Me fascina siempre estos ejemplos del Señor. Dice, mira lo que dice aquí. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, vamos a leer del 32 al 34. Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? El versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tenía claro cada cosa de la que tenía que hacer para representar al que estaba allá en los cielos. Y nosotros somos llamados de la misma manera. Solo que en nosotros va a haber una diferencia absurda e inigualable delante de Jesús. Tú no vas... Mira, nosotros fallamos todos los días. Por eso lo que tú hagas no garantiza que tú seas el más super espiritual y que hayas obedecido a Dios, porque obedeces a Dios en una cosa y desobedeces en otra, o la embarras en otra. El Señor Jesús no tuvo tropiezo, no tuvo falla, no tuvo error. El Señor Jesús dice aquí que Él se niega porque los discípulos, está hablando con la mujer samaritana, el Señor Jesús tenía sed, tenía hambre, venían de caminar. El Señor Jesús dijo, yo voy a descansar aquí, vayan ustedes y busquen de comer. Llegaron los discípulos con la comida y el Señor Jesús dijo, no, espérate, yo ahorita tengo una comida que comer, que no es esta. Mira, yo estoy aquí hablándole a la mujer samaritana porque sé que esta mujer necesita ser transformada y que vaya y dé esta información a los de su pueblo. Y ahí sucedió la voluntad de Dios, que era que esta mujer recibiera a Cristo y que fuera y predicara al pueblo allá que había llegado el enviado de Dios, y la gente creyó y se convirtió a Cristo, siguió a Cristo. Entonces eso era más importante para el Señor, porque era la voluntad del Padre. La voluntad de Dios sabe que es que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Pero a veces nosotros por un plato de comida, un plato de lentejas, así como le pasó allá a Esaú, que negoció su primogenitura más, o sea, le importó más el plato que el reino de los cielos, más un plato de lentejas que la bendición de Dios. Y así nos sucede, ¿sabe?
Entonces tenemos que estar alerta con esto. Ojo con esto. Esto como punto para tener como referencia en nuestra vida cotidiana, de que hay cosas que no las negociamos por el reino de los cielos. Juan 6:38, ¿qué dice? Mira lo que dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabe una cosa? Va a haber sacrificio. El Señor Jesús dejó el cielo. Escuche, Él dejó el cielo, el lugar de gloria máxima a plenitud. Él no dejó el trabajo. Él no dejó la ciudad donde vivía, aquí terrenalmente. Él no dejó, ¿qué te digo yo? Los likes en Facebook. No, Él dejó el trono de gloria. No hay más sobre eso. Dice, he descendido del cielo, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y si Él dice esto, hermano, siendo Dios, dice Filipenses, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló. Filipenses 2:8 dice que habla de la humillación que Él sufrió para realizar la voluntad de Dios. Y usted no quiere ser humillado para hacer la voluntad de Dios. Usted quiere ser exaltado en todo momento y reconocido, y que le den golpes de pecho, y que lo abracen, y que le den wow. Yo siempre lo digo jocosamente, en mi familia nadie hizo un sancocho en una fiesta porque yo dije que era cristiano. Nadie lo celebró, sino más por el contrario, fue como algo fuerte, ofensivo. Pero sabe, lo que Dios nos da, convicción e identidad con Él, eso no nos hace echar para atrás. Eso hace que nos neguemos. Eso hace que aún seamos humillados, pero no por causa nuestra, sino por causa de Cristo. Porque tú puedes ser humillado sin Cristo, en tu condición carnal y humana. Pero cuando tú lo haces representando a Dios, eso vale allá en los cielos. Dios tiene eso allá anotado. Y eso vale más, porque la palabra dice que todo aquí en la tierra va a pasar. La gloria que hay, la vanidad de la gloria, dice la vanidad de la gloria de este mundo, los deseos de los ojos, de la carne, todo eso va a pasar. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre. Y esa es la promesa, y esa es la conquista que debemos tener nosotros como iglesia, como cristianos. Cuesta sí, fallamos sí, pero que sea esa nuestra motivación cada día. Porque tenemos a alguien que nos ayuda, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Otra cosita, Juan 5:30. Y vamos terminando con esto. Dice Juan 5:30. Escucha, estamos hablando de cómo ayudarnos, cómo hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, lo está reconociendo el Señor Jesucristo allí. Según oigo, así juzgo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Eso se llama tener claro qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Vamos a ver qué dice esta versión, que nos ayuda mucho. 5:30. Dice aquí, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Escuche, nuestro juicio, nuestra manera de llevar a hacer juicio sobre algo debe ser como Dios dice. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Propósito de Dios. Mira, hay cosas que te van a suceder en la vida que lo van a hacer de manera injusta. Aún terrenalmente, y ¿sabe qué es lo más terrible delante de Dios? Hay cosas que terrenalmente se hacen injustas, que yo digo, caramba, pero ni siquiera mirándolo desde el punto de vista lógico, sacando a Dios del contexto, no está bien. Pero nosotros vivimos para hacer justicia de Dios y que se hagan con nosotros como Dios dice que tiene que ser. ¿Sabe? Hay cosas que Dios permite, que la gente dice, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Cómo es posible que Dios puede permitir que se haga esto? Miren, hay cosas que el hombre hace que no es la voluntad de Dios.
pero el hombre las hizo y dicen que por qué Dios, entonces ya cuestionan a Dios. Dios simplemente hace silencio, mira, duele su corazón, pero dice, qué cosa tan terrible el corazón del hombre, qué cosa tan terrible la voluntad del hombre. Mis amados hermanos, hoy yo creo que a través de esto tenemos claro estas cositas de la voluntad de Dios, de lo que tenemos que tener en cuenta, de estos pocos versículos y de estas pocas cositas que nos pueden ayudar a cómo avanzar en el día de hoy, cómo conquistar. ¿Sabe lo que nos dijo el Señor por medio del apóstol Pablo en el capítulo 12? Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero dice que para comprobar esto, tiene que haber en nosotros una renovación de nuestra mente. Es decir, lo que el sistema nos metió en la cabeza tiene que ser quitado y establecido lo que Dios dice. Hay cosas que nos enseñaron que son de Dios, hay otras que no son de Dios y esas van a ser retiradas. Porque cuando tú eres tomado por Dios, escogido para Él, tú tienes que hacer como Él dice. ¿Sabe qué feo? Que tú seas padre y que tu hijo al que amas no haga nada de lo que tú dices que debe hacer. Y que no te represente como tú dices que debes representarlo. Eso es terrible. Así Dios también. Entonces, Él comienza a hacer una obra en nosotros que nada tiene que ver con lo que tal vez hemos vivido y por eso se llama una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona en Dios. Es un proceso y en ese proceso estamos aquí hasta que Cristo venga o usted se muera. Así dice la Biblia. Por lo tanto, hoy tenemos que darle gracias a Dios de que Él comenzó a renovarnos, a hacernos nuevos. Dice que tenemos que tener una mente renovada, transformada, y por lo tanto vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si no tenemos claro eso, no vamos a saber y a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que como iglesia hoy hemos aprendido un poquito. Como cristiano, como alguien que tú hoy quieres saber de Dios, Dios te ha dicho estas cosas. Porque tal vez habías pensado que la voluntad de Dios era tal vez como estabas haciendo y no tiene absolutamente nada que ver seguramente. Entonces demos gracias a Dios. Yo quiero que oremos y quedemos ya despedidos con esto. Creo que hay mucho por hacer, creo que hay un compromiso grande para realizar en el día de hoy. Así que oremos, demos gracias a Dios principalmente. Sabes, has cometido errores, yo también. Nos ha costado en muchos momentos, a mí también. Pero, ¿sabes? Es hermoso que nuestra posición y nuestra condición cada día sea, Señor, yo quiero agradarte. ¿Sabes? Sabe los errores que tú vas a cometer hoy, pero sabe también que en tu corazón hay una disposición por agradarlo. Y Él lo va a ir desarrollando y lo va a ir llevando a plenitud. Demos gracias a Dios en esto ahora porque nos ha enseñado acerca de cuál es su voluntad y cómo nosotros debemos aprender de esto. Cierra tus ojos allí y démosle gracias a Dios. Que sea un corazón agradecido en este momento, más que todo. No te pongas a decir yo soy más, yo soy menos, aquel no. Simplemente dile, Señor, gracias porque me has tenido paciencia. Gracias porque me has aguantado tanto en lo que me he equivocado. Gracias porque en medio de que tú me perdonas, yo muchas veces vuelvo y fallo. Demos gracias a Dios. Entonces, Padre, gracias te damos en esta hora. Queremos decirte, oh Dios, que sin tu ayuda es imposible que logremos hacer tu voluntad. Reconocemos, oh Dios, que sin ti nada podemos hacer y que tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿De qué debemos pedir o qué debemos hacer como conviene? Dice tu palabra que no lo sabemos, pero que tú nos ayudas para que se haga como debe ser. Toda la gloria es indiscutiblemente para ti. A veces, oh Dios, robamos tu gloria y nos damos golpes de pecho diciendo que hicimos cosas. Pero sabes, todo eso te pertenece a ti porque tú eres el único digno de ello. Reconocemos, oh Dios, que si tú no estás, que si tu Espíritu Santo no nos ayuda, nos desviamos de ti. Ayúdanos hoy, oh Dios, a que en cada cosa sencilla, cotidiana, cada cosa mínima, oh Dios, podamos tener en cuenta, oh Dios, el hacer tu voluntad. Perdónanos, pero también impártenos, llénanos de ti,
para poder lograrlo. Padre, te damos muchas gracias, te damos alabanza y gloria en este momento. Te bendecimos, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Sabe, el Espíritu Santo habla a tu vida y Él te dice qué debes hacer, qué debes corregir, en qué te debes esforzar un poco más. Hoy es el mejor día para poder agradarle. Mi Dios, te damos toda exaltación y toda gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ayudarnos. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión, en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Esfuérzate hoy por hacer su voluntad y que Él nos siga ayudando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Chao, chao.